Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a la celebración de la Santísima Eucaristía en esta mañana del lunes 13 de julio de 2020. Celebraremos en vivo a las 8:30 en punto de la mañana. Con mucho gusto quisiera recoger en mi corazón todas las intenciones y necesidades de quienes nos acompañan también por estos medios. Tú, Señor, te compadeces de todos y no desprecias nada de lo que has hecho. Tú disimulas los pecados de los hombres, de modo que se puedan arrepentir y los perdonas, porque tú eres el Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, reconozcamos humildemente que somos pecadores, que vivimos en un pueblo pecador y que necesitamos de la gracia de Dios para seguir adelante, para caminar, no solo durante el tiempo de una celebración sagrada, sino toda nuestra vida. Que el Señor nos perdone y nos purifique. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ten compasión de tu pueblo, Señor, y perdónale todos sus pecados, para que tu indulgencia aleje el castigo merecido por nuestras ofensas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones, la sangre de toros, de corderos y chivos no me agrada. Cuando vienen a visitarme, ¿quién pide algo de sus manos para que vengan a pisar mis atrios? No me traigan más inútiles ofrendas, son para mí como incienso detestable. Novilunios, sábados y reuniones sagradas, no soporto iniquidad y solemne asamblea. Sus novilunios y solemnidades los detesto, se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos me cubro los ojos, y aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre, lávense, purifíquense, apártense de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan la vida, defiendan a la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que siga buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí.
pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que vine a la tierra a sembrar paz. No vine a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espero que muchos de ustedes hayan aprovechado para seguir en orden las lecturas que hemos tratado de señalar como parte integral de este tiempo que se llama ordinario en las celebraciones de la Iglesia, precisamente porque mira en orden los misterios de Cristo, sigue en orden la lectura del Evangelio y aprovecha también para traer la lectura de otros libros importantes para nuestra vida. Y digo eso porque seguramente ya descubrieron al final del Evangelio que acabamos de escuchar una conclusión casi igual a la del Sermón de la Montaña, en los capítulos 5, 6 y 7 del mismo Evangelio. Aquí es el capítulo 10, que tenía el discurso apostólico, el segundo gran discurso de Jesús, dirigido a los 12, como ustedes oyeron en esa frase que les estoy refiriendo. Así les habló a los 12 y después se fue a enseñar y a predicar a sus ciudades. Es muy importante ser atentos a los detalles cuando leemos el Evangelio, porque allí está dicho mucho de lo que queremos saber. Por ejemplo, el sábado pasado, que teníamos una primera parte de este discurso tan fuerte aparentemente, que no vine a poner hoy, ¿no? No vine a traer paz, sino espada. Vine a enemistar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera contra la suegra, etcétera, etcétera. Y sería terriblemente injusto sacar de su contexto esto y decir es que Jesús vino a que peleáramos todos.
porque precisamente lo que les recordaba el sábado pasado es que el contexto, el del sermón, el del discurso a los discípulos, a los 12 apóstoles, es fundamental para entender que aquí de lo que se trata es de la fe y del anuncio que Jesús les está haciendo a todos, a ellos primero, que les toca predicarla, pero también a la comunidad cristiana posterior, que precisamente por acoger la fe, uno se va a encontrar enemigos hasta en su propia casa. A nosotros no nos ocurre mucho porque vivimos en una situación que se llamó antiguamente la cristiandad, donde todos más o menos éramos católicos. Pero ahora ustedes son testigos y en muchas de sus familias se vive la angustia de unos que precisamente por no conocer bien la doctrina cristiana se van con grupos que se llaman cristianos. Precisamente porque no eran buenos católicos, porque nunca se confesaban, nunca comulgaban, sobre todo tenían una ignorancia horrible de lo que es el catecismo, precisamente por eso vinieron, les dijeron 2 o 3 ideas, a veces sobre las imágenes, a veces sobre los sacerdotes, y se fueron. Y ustedes entonces son testigos de que esto que anunció Jesús hace 2000 años se vive y entre cristianos. Se ponen a pelear con nosotros que somos cristianos diciendo que no lo somos. Así que el Evangelio es para eso. No es para otro tipo de peleas entre nueras y suegras. Eso sería, como les dije ahora, terriblemente injusto. Es la situación de la fe la que, por ejemplo, en los orígenes, cuando uno decidía hacerse cristiano porque veía los prodigios que ocurrían en la iglesia, veía la santidad de los apóstoles, el esfuerzo de las vírgenes, de los mártires, por llevar adelante el Evangelio, por vivirlo a plenitud, y se iba con ellos, pues resultaba que en la casa se ponían bravos con uno y a veces hasta lo denunciaban. Ese es el contexto de todo lo que dice el capítulo 10. Y les repito, tomar pie de este capítulo para hablar de política, de guerras, de cosas de esas, sería lo más injusto que podríamos hacer. No debo dejar de todas maneras sin una mención lo que vamos a leer del profeta Isaías. El sábado pasado fuimos testigos de su vocación en el templo de Jerusalén, una visión de Dios extraordinaria y el ofrecimiento que hizo él. Hoy leímos su primera profecía y como les digo, de estar atentos a los detalles. Si ustedes oyeron bien, se dirige a Sodoma y a Gomorra. ¿Pero cómo? ¿No está en Jerusalén, pues? Sodoma y Gomorra no quedaron destruidas hace 500 años o más, mucho más antes de Isaías. El que oye atentamente percibe que aquí hay algo que no se refiere a la Jerusalén geográfica, a la ciudad que todavía hoy subsiste, sino que se refiere a todos los que nos portamos como se portaban los de Sodoma y Gomorra, que, si bien recuerdan ustedes, prefirieron el placer, y el placer nada menos que de la impureza sexual, antes que las leyes de Dios. Y cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Cuando se prefieren esos placeres inmediatos, normalmente ocurre lo que al final de esa profecía dice, que la gente comienza a descuidarse de los que sufren. Como cada uno se vuelve el centro del mundo, entonces se descuidan los pobres, las viudas, y lo que está en el centro de esa profecía ocurre como hoy y como siempre. Nuestro culto se vuelve asqueroso delante de Dios. A Dios le causa fastidio que uno venga a quemar incienso, a celebrar cosas, a hablar duro, y mientras tanto esté buscándose placeres,
organizándose la vida con injusticia sobre los demás y olvidando a todos los que sufren y a los que están alrededor de uno. Así no es la cosa. Volviendo a empatar con la otra lectura, si ustedes ven, todo lo que nuestro Señor Jesucristo predica es para que haya una relación con Dios verdaderamente honesta y pura. En ese sentido, Él también es como un nuevo Isaías. Toda esa llamada fortísima de atención que Isaías hizo en su templo en el siglo IX antes de Cristo, toda esa llamada a vivir una religión pura y sin mancha delante de Dios, es en últimas lo que Jesús quiere para nosotros, por sus propios caminos, que son los caminos de la entrega total en sus manos y de la confianza de la fe. El Señor perdone todas nuestras incoherencias, pidámosle eso hoy, porque nosotros mismos a veces hemos preferido cosas que no son de Dios. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hija o a su hijo más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y nosotros, en el contexto en que estamos contemplando esta página del Evangelio, entendemos precisamente que se refiere a la virtud de la fe. Que si nosotros no nos ponemos más en la órbita de Jesús, antes que en la órbita de cualquier criatura humana, por más que sean las más importantes, nos vamos a perder. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor Jesús, y acepta con agrado el sacrificio que ahora te presentamos. Señor, lávame de mi culpa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que compasivo perdones nuestras faltas y guíes tú mismo nuestro corazón vacilante, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza,
y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, te has unido a la familia humana tan estrechamente con un vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo,
en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de Jesucristo tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Habrá alegría en presencia de los ángeles de Dios por un solo pecador que haga penitencia? Quienes nos siguen por las redes, este es el momento de hacer su comunión espiritual. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la
Amén. Oremos. Te pedimos, Dios de misericordia, que al recibir en este sacramento perdón de los pecados, por tu gracia no volvamos a pecar y podamos servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.